Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, queridos niños, conversando sobre cosas tan lindas, tan elementales que Jesús nos va enseñando. Es nuestra catequesis de todos los días. Y hoy tenemos un tema muy importante. Melissa, ¿cuál es el tema que nosotros hoy vamos a aprender con Jesús? La Eucaristía. La Eucaristía es lo que Jesús, es decir, su mismo cuerpo y su misma sangre. Vamos a aprender, vamos a conocer qué significa, de dónde viene la Eucaristía. La vez pasada ya dijimos, queridos chicos, porque hoy estamos continuando sobre este tema importante, que la Eucaristía nació ¿dónde? En la última cena. Muy bien, Melissa, ¿dónde nació entonces la Eucaristía? En la última cena. La última cena, cuando Jesús se reúne con sus discípulos y en un momento dice, esto es mi cuerpo. Y después dice, esta es mi sangre. Hagan ustedes esto en memoria mía. Jesús entonces que nos deja su cuerpo y su sangre para que nos alimentemos. Es una comida, queridos chicos, el cuerpo y la sangre de Jesús. En muchos pasajes de la Biblia nosotros encontramos y escuchamos a Jesús que dice, el que coma mi carne, el que beba mi sangre, tendrá la vida eterna. ¿Qué dice entonces Melissa? El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Muy bien, eso entonces, queridos chicos, nosotros tenemos que saber porque allí está lo central, lo fundamental de la Eucaristía. Y como siempre vamos a escuchar un poquitito la palabra de Dios, es decir, desde la Biblia nosotros vamos a escucharle a Dios que nos habla y nos dice cómo tenemos que entender lo que es la Eucaristía. Le escuchamos a nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, después de haber escuchado la palabra de Dios que nos enriquece, que nos fortalece. Ahora entonces, queridos chicos, vamos a prepararnos porque vamos a ir conociendo más. ¿Qué nos dice Jesús con respecto a su cuerpo y a su sangre? ¿Qué nos dice Jesús con respecto a cómo nosotros tenemos que prepararnos para recibir su cuerpo y su sangre? ¿Cómo nosotros tenemos que ser y cuáles son los efectos que produce el comulgar, el acercarnos junto a Jesús, el recibirnos, el recibirle a Jesús? Y así entonces, queridos chicos, cómo nosotros vamos cambiando gracias al alimento que es Jesús en nuestra vida. Vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. No le diré mi nombre a nadie. Síganme llamando 47.
Estefano. Sofía. Es bueno saber los nombres de los otros, ¿verdad? Sí. Y es la primera cosa que sé acerca de ti. Bueno, yo conozco algunas cosas acerca de ti. Eres zurda y te muerdes las uñas. Siempre te arreglas el cabello los martes y los viernes. Tienes 3 sacos, 2 verdes y este amarillo que me gusta más. Al escribir mueves tu labio inferior y cuando lees música cantas para ti misma. ¿De verdad? ¿En serio canto para mí misma? Siento que lo descubrieras así, pero es verdad. Enfréntalo. Cantas para ti. ¿Crees que eso es algo grave? No, es una lástima porque nadie te escucha. Bueno, parece que alguien lo hizo después de todo. ¿Te gustaría salir conmigo una tarde? Sí. Teresa, ya llegué. ¿Teresa? Teresa. Teresa, ¿qué sucede? ¿No te sientes bien? Llamaré al doctor. No llames a un doctor. Llama al padre Carol. Le dije a Sofía que fuera a llamarlo porque yo voy a tener un bebé. No he visto a su padre hace meses. Nos conocimos en uno de esos campamentos de la escuela que el partido organizó. Uno de esos campamentos donde te animan a tener sexo. Ellos piensan que nos debemos deshacer de esos complejos burgueses y católicos que nos han enseñado. Y aquí estoy, con este bebé creciendo dentro de mí. Si yo me decido a tenerlo, no podré formar parte de la selección de los Juegos Olímpicos. He estado ensayando para esta selección por años. ¿Lo ve, padre Carol? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Tienes que pensarlo, Teresa. Estás en un punto decisivo en tu vida. Y una vez que tomes esa decisión, nada volverá a ser igual. Ya no serás más una niña, Sofía. Serás o una madre que sacrificó su oportunidad en los Olímpicos, o un atleta que sacrificó a su bebé. No. ¡Lánzala! ¡Pasa el balón, Enrique! ¡No puedes hacerlo solo! ¡Sí, yo estoy solo! ¡Sí, vamos! ¡Muy bien! ¡Pablo, ve hacia los lados! ¡Al balón, Jersey! ¡Debes estar con el balón! ¡Sí, vamos rápido! ¡Dale, patea! Oye, ¿qué sucede? ¡Patea el balón! ¿Verdad? Es terrible, el balón. ¡Vamos, vamos! dale. ¡Es todo por hoy! ¡Es hora de su catecismo! ¿Qué la pasa? ¡Oh, no! No queremos ir. ¿Cómo se atreven? ¡Enfrente del padre Carol! No importa, Adam. ¿Qué tal esto? Yo seré el arquero y uno de ustedes cobrará un penalti. Si logra anotar, no habrá catecismo por hoy. Sí, puede ser muy buena idea. No lo logrará.
Vamos, tienes que hacerlo. Será fácil, vas a ver, es un sacerdote. No puede ser. No quiero ir a estudiar. No. Oh, no. Nos vemos la próxima semana. Adiós, Padre Carol. Estefano, Sofía, ¿me estaban buscando? Sí, padre. Tenemos un problema. Cuando se es joven como ustedes, uno descubre que la vida no tiene sentido, a menos que se convierta en un regalo para otros. Ustedes están descubriendo que fueron creados para darse el uno para el otro toda la vida. Es una vocación verdadera. Dios mismo los ha llamado a esto. Y una vez que se casen, florecerán. Sus cuerpos y almas se unirán en uno solo y será una unión sagrada, en la imagen de Dios mismo. Miren eso. ¿Quién pudo hacer eso? Miren. Mira eso. ¿Qué significa? ¿Quién haría eso? ¿Quién lo hizo? Pero ¿quién se atrevería a hacer algo así? Un insulto como ese es intolerable. Encuentren al delincuente. Lo quiero aquí esta misma tarde. Decidí venir personalmente para asegurarme de que ustedes entiendan el nuevo edicto que emití. ¿Qué nuevo edicto? Pero esto es imposible. Imposible. No lo es. Esta es la voluntad de la gente. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Chicos, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús, la catequesis de todos los días. Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? La Eucaristía. La Eucaristía. Vamos a conocer más sobre la Eucaristía, vamos a aprender mucho sobre la Eucaristía. Todos tenemos que saber tantas cosas sobre el cuerpo y la sangre de Jesús. Vamos a escuchar entonces lo que nuestra compañerita Melissa hoy nos va a decir. Y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, queridos chicos, tengan su cuadernito, tengan allí algo para escribir, para seguir todo lo que Melissa nos va diciendo
y vamos aprendiendo nosotros en nuestra catequesis de hoy. Jesucristo empieza a estar en la Eucaristía en el momento de la consagración de la misa. La hostia antes de la consagración es pan de trigo y después de la consagración es el cuerpo de Cristo. Muy bien, queridos chicos, ¿se dan cuenta? Vamos a volver a repetir esta partecita porque es muy importante. Melissa, decime de nuevo, ¿qué es entonces antes de la consagración? ¿Qué es lo que tenemos cuando tenemos estos elementos ahí frente a nosotros antes de que el sacerdote consagre estas especies? ¿Qué es lo que tenemos ante nosotros? La hostia antes de la consagración es pan de trigo. Muy bien. Antes de la consagración es pan de trigo. Eso es lo que tenemos entonces frente a nosotros. Y también lo que después será la sangre de Cristo. ¿Qué es antes de que se consagre, querida Melissa? Es la uva del viñedo. Muy bien. Es la uva del viñedo, queridos chicos, que nosotros traemos, que se prepara el vino. Entonces el pan de trigo y la uva del viñedo, es decir, el vino, se presentan sobre el altar. Pero son los elementos materiales que nosotros presentamos. Por eso decimos, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ahora entonces que le vamos a presentar estos frutos del trabajo del hombre, luego serán consagrados y se convertirán nada más y nada menos que en el cuerpo y en la sangre de Cristo. El pan y el vino, queridos chicos. Muy bien, vamos a seguir aprendiendo algunas cositas más hoy en nuestra Eucaristía como tema principal, para que podamos verdaderamente nosotros también valorar mucho lo que es este tema de la Eucaristía. En el cáliz antes de la consagración hay vino con unas gotas de agua y después está la sangre de Jesucristo. Ahí está, queridos chicos, ese es el segundo elemento. Primero entonces, Melissa, repetime de nuevo, ¿qué tenemos entonces antes de que se convierta en la sangre de Jesús? Hay vino con gotas de agua. Muy bien, allí tenemos entonces el vino con gotas de agua. Y esto es importante que tengamos en cuenta, que tengamos en consideración, queridos chicos. Es decir, nosotros estamos ofreciendo lo que nosotros mismos cosechamos. El pan, lo que nosotros producimos, y el vino que también nosotros producimos. Vamos a seguir escuchando y vamos a seguir aprendiendo sobre la Eucaristía. Conviene notar que en la hostia consagrada no está solamente el cuerpo de Jesucristo, sino Jesucristo todo entero, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, tal y como está en el cielo. Después de la consagración no queda pan y vino, sino solamente las especies de pan o accidentes del pan y vino. Y si se parte la hostia, no se parte o divide Jesucristo, sino queda entero en todas y cada una de las partes. Muy bien, queridos chicos, esta explicación es muy importante que sepamos. Entonces, ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Y un detalle muy importante, y por eso nosotros somos siempre muy meticulosos y estamos muy atentos, queridos chicos, cuando una partecita de la hostia o una gotita del vino se derrama, queridos chicos, porque allí está la sangre, pero Jesús todo entero, la integridad de Jesús. No es solamente una partecita, porque yo partí la hostia, le estoy partiendo a Jesús. No, en cada partícula, en cada partecita está Jesús con su cuerpo, alma y divinidad. Es decir, queridos chicos, ahí le tenemos nada más y nada menos que a Dios en medio de nosotros, con su cuerpo y con su sangre. Este es el gran misterio de la Eucaristía. Por eso decimos que la Eucaristía, queridos chicos, es el centro de toda nuestra vida cristiana. Melissa, ¿cuál es el centro de la vida cristiana? La Eucaristía. La Eucaristía, porque ahí le tenemos a Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Entonces, en esas partículas, queridos chicos, le encontramos a Jesús completamente, todo entonces, en su cuerpo, en su alma y divinidad, es decir, la integridad. Y decía también una cosa muy importante que tenemos que recordar en esta catequesis. Así como está en el pan y en el vino
Jesús, ahora su cuerpo y su sangre, es como Jesús, Dios mismo, está también en el cielo. Por eso es que nosotros tenemos que venerar verdaderamente y adorar. Y más aún, nosotros tenemos que reverenciar y tenemos que estar siempre, siempre, siempre muy atentos cuando nos relacionamos con el cuerpo y la sangre de Jesús. Tenemos que tener ese respeto único ante el cuerpo y la sangre de Jesús, ante esa hostia que vamos a recibir. Por eso, queridos niños, en esta catequesis, hoy que es nuestra catequesis central y estamos reflexionando sobre la Eucaristía, tenemos que aprender estas cosas tan elementales y tan fundamentales para nuestra vida. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy viene, como siempre, a nuestro encuentro. Nos regala su palabra, nos anima, nos fortalece para que demos pasos tan importantes. Hoy leemos en esta semana décima, ya que estamos del tiempo ordinario, del segundo libro o la segunda carta que está enviando San Pablo a los hermanos de Corinto. Estamos en el capítulo 1, del 1 al 7. Dios nos consuela. Es el primer saludo que hace Pablo, como siempre. Pablo, apóstol de Cristo, por voluntad de Dios, al hermano Timoteo, a la iglesia de Dios de Corinto y a todos los consagrados de la provincia entera de Acaya. Gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre compasivo y Dios de todo consuelo. Oye, presentáis a Pablo. Lo primero que subraya Pablo es justamente el hecho de que él es apóstol de Cristo. El apóstol en griego significa ser enviado, queridos hermanos. Y Pablo se presenta de esta manera. El que estuvo, el que escuchó, el que sintió, el que sabe, tiene un mensaje entonces de Dios para comunicar al pueblo. Aupear a Pablo ahí. Aupear a Pablo ahí creen, porque hay oñan dua lleva para esa peña de char. Oje no yube, mo crun yube, mo haga e yube terejo. Anunciar esa buena noticia, y eso es lo que Pablo está haciendo. Queridos amigos, queridos hermanos, qué importante y qué lindo lo que hoy nos está regalando la palabra de Dios. Pidamos esta gracia, ser apóstoles, y anunciemos lo que Él también anuncia. Padre compasivo, Dios de todo consuelo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estamos hablando de un tema muy importante, Melissa, que es la Eucaristía. La Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Jesús. Y ahora venimos a las preguntitas, a ver si pudimos aprender algo importante para nuestra vida. Primera preguntita, anoten, queridos chicos, y tengan su respuesta. ¿En qué momento entonces, queridos chicos, nosotros le tenemos a Jesús presente en medio de nosotros? En el momento de la consagración de la misa. Muy bien, queridos chicos, en el momento que se llama la consagración. En el momento en que el sacerdote entonces primero presenta el pan y el vino. Pero luego, queridos chicos, hay un momento, una palabra un poco difícil, pero yo les voy a decir, porque todos tenemos que aprender. Esa palabra se dice epíclesis. ¿Cómo se dice, queridos chicos? Epíclesis. Muy bien, es una palabra griega. Epíclesis. Vamos a repetir todos juntos. Epíclesis. Bueno, es cuando el sacerdote entonces invoca la presencia del Espíritu Santo. Epi quiere decir sobre, ¿entienden? Entonces viene la fuerza del Espíritu Santo sobre el pan y el vino. Por eso que ese momento de consagración es el momento
más importante de nuestra Eucaristía, porque por la fuerza, la venida del Espíritu Santo, la epíclesis, la oración de epíclesis que está haciendo el sacerdote, hace que ese pan y ese vino se conviertan nada más y nada menos que ¿en qué cosa, Melissa? En el cuerpo y la sangre de Jesucristo. En el cuerpo y la sangre de Jesús. Vamos a repetir entonces, es la oración consecratoria, es el momento de la epíclesis. Es el momento entonces, queridos chicos, de la epíclesis. Y ahí entonces se consagra el pan y el vino. Muy bien. Entonces vamos a seguir un poquitito más con otras preguntas. La pregunta que le hicimos recién a ustedes, queridos chicos, es ¿en qué momento verdaderamente nosotros tenemos presente a Jesús con su cuerpo y con su sangre? Y Melissa, ¿qué respondió? En el momento de la consagración de la misa. Ahí está, en el momento de la consagración de la misa. Y ahora vamos a la segunda preguntita y anoten todos esta pregunta muy importante sobre la Eucaristía. ¿Qué es la hostia, queridos chicos, antes de la consagración? ¿Y qué es esa hostia después de la consagración? La hostia antes de la consagración es pan de trigo y después de la consagración es el cuerpo de Jesucristo. Muy bien, el cuerpo de Jesucristo es después de la consagración que acabamos de estudiar, de aprender en esta catequesis, que es esa oración de epíclesis. ¿Qué oración era, Melissa? De epíclesis. Cuando el sacerdote invoca la presencia del Espíritu Santo y desciende la fuerza del Señor y convierte el pan en el cuerpo de Cristo. Bueno, y por eso esta segunda preguntita nos decía, ¿qué es entonces antes de la consagración? ¿Y qué es después de la consagración? Respuesta, querida Melissa. La hostia antes de la consagración es pan de trigo y después de la consagración es el cuerpo de Jesucristo. Muy bien, y ahora vamos a la tercera preguntita. Veamos la respuesta de ustedes. ¿Qué hay, queridos chicos, en el cáliz antes de la consagración y qué hay en ese cáliz después de la consagración? En el cáliz, antes de la consagración, hay vino con gotas de agua. Y después de la consagración está la sangre de Jesucristo. Muy bien, queridos chicos. Antes de la consagración, ahí en el cáliz que estamos presentando, está el vino con unas gotitas de agua. Y luego de la consagración ya tenemos la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesús que fue derramada por nuestros pecados. Nosotros entonces, queridos chicos, cada vez que comemos el cuerpo de Jesús y cada vez que bebemos de ese cáliz, estamos bebiendo la sangre de Jesús. Es el alimento que nos fortalece, es el alimento que nos hace caminar en la vida cristiana. Muy bien, queridos chicos, nosotros con este tema sobre la Eucaristía nos estamos queriendo formar cada vez más, aprender más qué es lo que Jesús nos va regalando y sobre todo para que seamos buenos cristianos y honrados ciudadanos. Vamos a hacer la oración a nuestro Papito Dios, que nos anime siempre, nos ayude y que podamos entender el valor de la Eucaristía y sobre todo que seamos muy respetuosos cuando recibimos su cuerpo y su sangre. Vamos a decir juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así entonces, queridos niños, concluimos hoy con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora les voy a dejar la bendición de Jesús en este día en que aprendimos este tema tan importante, Melissa, que es la Eucaristía. La Eucaristía. Y que la bendición de Jesús descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos chicos, y que Dios les bendiga a todos. Chao, chao.